7 de la mañana, 23 minutos. Saludamos a Marioli Álvarez, delegada defensorial de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba. Marioli, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a través de videollamada. ¿Cuál es la función en estos momentos de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba respecto a la situación que se está atravesando? Ayer hemos visto que 2 policías eran reportados como desaparecidos. Ayer se rescata a uno golpeado y ensangrentado al interior de un vehículo. Y hace minutos, en vivo y en directo, hemos transmitido el rescate de este segundo efectivo policial. ¿Qué es lo que va a suceder de acá en adelante por parte de la Defensoría del Pueblo ante toda esta situación que se está generando en los enfrentamientos? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la entrevista a ustedes de ATV. Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo, desde un inicio de este tema, de esta situación de conflictividad que atraviesa el departamento, ha venido realizando diferentes acciones por instrucciones del Defensor del Pueblo, el doctor Francisco Calizaya. Es importante remarcar que la Defensoría del Pueblo, desde un inicio, pidió el Defensor del Pueblo un diálogo por la vida, el cese de cualquier hostilidad. También se pidió a todos los actores del conflicto o los actores principales del conflicto de poner actitudes intransigentes para evitar una escalada de violencia. Se pidió que se analice la situación por la cual atraviesa Cochabamba, las necesidades que tiene Cochabamba. Es más, como resultado de ello, el Defensor del Pueblo por segunda vez ha hecho llegar el anterior viernes notas formales tanto al gobierno como al exmandatario para que se pueda instalar un diálogo, evitar mayor afectaciones, para que se precautele la vida de todas y todos en Bolivia, en el departamento de Cochabamba. Vemos con mucha preocupación todas estas situaciones que vienen atravesando tanto en los puntos de bloqueo, pero también en el departamento. El Defensor del Pueblo ha estado en Cochabamba, se ha reunido con diferentes sectores de la producción, quienes le han manifestado la preocupación por la afectación económica que esto ha generado. La Defensoría del Pueblo también ha verificado hospitales, mercados, hogares de niños, de personas adultas mayores. Por otra parte, también la Defensoría del Pueblo, como mecanismo nacional de prevención de la tortura, está haciendo el seguimiento y haciendo acciones a la situación de las personas detenidas, tanto aquí en el departamento de Cochabamba como aquellas también que han sido trasladadas al departamento de La Paz y que actualmente son más de 52 las personas imputadas, y se espera también que las audiencias de otras 9. También usted sabe que el día de ayer en Mairana hubo un desbloqueo y se han remitido a la ciudad de La Paz 16 personas también detenidas. Todo este contexto de conflictividad por el cual atravesamos y que afecta realmente al departamento de Cochabamba no se va a solucionar a través de la confrontación, porque si bien hay desbloqueos de algunos puntos, el problema de fondo no se ha resuelto. El problema de fondo persiste, la situación sigue latente. Yo he estado ingresando a Parotani, existe el resguardo policial, existe el resguardo militar, porque la situación es latente. Producto de ello es lo que se ha vivido el día de ayer en el municipio de Capinota, donde la policía ingresa a desbloquear y 2 efectivos policiales que fueron retenidos. Entonces vemos como la escalada de violencia no es la solución, no está resolviendo nada, Marioli. está generando mayores afectaciones. Marioli, a ver, hay una escalada en el tema de la violencia, ya se están viendo varios delitos que se van evidenciando, por ejemplo, retener efectivos policiales, herirlos con dinamita, utilizar cazabobos para esperarlos en los puntos de bloqueo. Eso por una parte, pero por otra parte, ¿qué sucede con la demás población que ya se está viendo desabastecida de muchos productos? ¿En qué momento se van a ver resultados de las gestiones de la Defensoría del Pueblo? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que podamos ver resultados? Evidentemente la confrontación no es la salida, es el diálogo. ¿Hay respuesta a estas convocatorias del diálogo? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que veamos resultados de la Defensoría del Pueblo? Mire, la Defensoría del Pueblo, hay que poner claridad. La Defensoría del Pueblo no tiene una postura política partidaria, ¿ya? La Defensoría del Pueblo, en el trabajo que está realizando,
es para precautelar el bien mayor, la vida de todas y todos en esta situación de conflictividad de todos los sectores de terceros afectados. Dentro de esa dinámica de trabajo hemos tenido respuesta, el defensor del pueblo ha tenido respuesta de uno y otro sector, tanto del gobierno como del exmandatario. Pero aquí hay un tema, que para que se instale un diálogo, tiene que ser un diálogo abierto y sincero, sin posturas, sin intereses, sin condicionamiento, porque la responsabilidad de todo este tema, de toda esta problemática, de toda esta conflictividad, está en manos de estos actores principales. La Defensoría del Pueblo insiste y va a seguir insistiendo como facilitador del diálogo, que lo ha venido haciendo ya desde la marcha de Caracollo, porque no se puede permitir que esto siga avanzando, que nos estemos orillando a situaciones aún más gravosas, ¿no? Como le decía, todos los sectores están afectados, hay situaciones realmente que se suben los niveles de violencia, hay también personas heridas, tanto como policías como personas civiles. Entonces, sí o sí tendría que darse el diálogo porque es la única forma de solución. La Defensoría del Pueblo está esperando que se pueda consolidar, tiene respuestas, está haciendo los avances en ello, pero nótese también que nosotros como Defensoría del Pueblo no podemos obligar a los actores a sentarse, a dialogar. Tiene que haber la voluntad de ambas partes para poder ingresar a un diálogo, pero es un diálogo que se necesita de manera urgente. Han pasado ya 23 días, 23 días de toda esta conflictividad que no resuelve nada. Bueno, y no hay quien acceda al diálogo. Estamos en el día 23 y las cosas se van complicando en el tema de abastecimiento. Incluso ya los panaderos han señalado que, bueno, se pone en riesgo incluso la producción del pan, que es algo tan básico y tan necesario del día a día. Día 23 de bloqueos y esto es lo que está sucediendo. Estamos viendo también lo que sucede en las carreteras, en imágenes divididas. Secuestro de policías ensangrentados, dinamitazos en las carreteras. Marioli, ¿cuál sería la salida? ¿Cuáles son las alternativas, alcances y limitaciones que tiene la Defensoría del Pueblo, más allá de ser un facilitador para el diálogo al cual no han accedido hasta el momento, evidentemente? No hay solución. Mire, nosotros en lo departamental, como oficina de la Defensoría del Pueblo, Cochabamba, estamos tratando también de contactarnos con personas de los lugares donde hay bloqueos para poder generar también diálogos acá en el departamento y se evite esta escalada de violencia, se evite esta confrontación. Digo, estamos insistiendo porque no hemos tenido ninguna respuesta, hay muchas susceptibilidades. Nosotros tratamos de acercarnos, tratamos de hablar, pero penosamente no se generan las condiciones. Vamos a insistir, créame que venimos insistiendo desde los primeros días de los bloqueos, de este conflicto acá en Cochabamba. Vamos a estar en esa línea, el defensor del pueblo lo propio, y sí, y repito, es la única manera de solucionar es el diálogo. Y en esa línea hay que recordar que están los otros pronunciamientos internacionales de los diferentes relatores. También la Defensoría del Pueblo ha mandado notas a Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales para que se pueda también desde esa mirada, desde los derechos humanos, atender este tema. Tenemos diferentes pronunciamientos de diferentes relatores y en esa línea también vamos a persistir sobre el diálogo y en lo que respecta a la delegación de Cochabamba, continuaremos haciendo acercamientos para ver los resultados y evitar una escalada de violencia. Marioli, una consulta, la última pregunta. ¿Usted cree que la función de la Defensoría del Pueblo es real? Porque los derechos humanos de muchos, miles de ciudadanos están viendo violados en estos 23 días. ¿Por qué? Porque no hay una libre circulación. Muchos productores, como productores, están viendo afectados. Entonces, ¿cuál tendría que ser la salida? Porque estamos hablando no solamente de los derechos humanos de quienes están en las carreteras y quienes están en este conflicto, sino de quienes están siendo perjudicados también en los mercados y en el domicilio, porque esto ya nos involucra a todos. Así es importante también recordar que, de acuerdo al andamiaje constitucional, democrático y normativo, el garante de los derechos humanos de todas y todos los bolivianos es el Estado. El Estado tiene la gran responsabilidad de garantizar el derecho a la vida, al trabajo, a la salud y a la alimentación,
conforme lo establece la Constitución Política del Estado y las normas que rigen su cumplimiento. La Defensoría del Pueblo en ese panorama tiene que velar porque el Estado cumpla y garantice su función primordial dentro de esos principios éticos y morales que establece la Constitución Política del Estado, porque Bolivia es un Estado constitucional, democrático y de derecho. Y esa es la labor de la Defensoría del Pueblo, que también se respete y respetamos el Estado constitucional, democrático y de derecho. Entonces, en función a eso, a ese marco, también nosotros pedimos al Estado, en función a la nota del diálogo, de que se puedan garantizar todos los derechos de todos los ciudadanos bolivianos. Y la Defensoría del Pueblo, en su labor de derechos humanos, de los derechos de todas y todos, de todos los sectores que el día de hoy se encuentran también afectados y que se encuentran de una u otra manera disminuidos dentro de esos derechos, como son sobre todo niñas, niños, adolescentes en unidades educativas, en hospitales, en centros de acogida y muchas otras situaciones como el sector productivo, el sector empresarial, el sector de comerciantes nos han manifestado. Marioli, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por darnos la percepción y comentarnos el trabajo que está realizando la Defensoría del Pueblo en Cochabamba. Marioli Álvarez, delegada defensorial de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Muy buenos días, continuamos con más, estamos contigo, Natalia.